Dice Números 23, 19. Estamos hablando como primer punto que el nacimiento de Juan el Bautista afirma o tiene como fin el dar evidencia de quién o qué, cómo se muestra Dios en este pasaje. El nacimiento de Juan el Bautista, la primera afirmación que podemos ver es que Dios siempre cumple sus promesas. El nacimiento de Juan fue algo predicho por Dios desde años, muchos años antes. Yo diría cientos de años antes. Habían pasado más de 400 años donde había una profecía acerca de este pasaje. Y este pasaje, repito, del nacimiento de Juan, afirma entonces que nuestro Dios cumple, que nuestro Dios es verdadero y que sin duda alguna Dios siempre cumple cada una de sus promesas. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Esto tiene una connotación clara, hermanos. Dios no es hombre para que mienta. Luego entonces todo hombre, ¿qué, hermanos? Miente. Y dice la propia palabra que aquel hombre que dice que no es mentiroso, es mentiroso. ¿Me explico? El hecho de que diga que no es mentiroso, lo hace mentiroso. Tristemente o lamentablemente, mentimos por naturaleza. En muchas cosas. Unos quizá más, otros menos, pero muchas veces mentimos. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y lo que dijo lo hará. Él siempre cumple. Y Pablo nos dice en Tito capítulo 1, verso 2, no puede quizá acompañarme en cada texto porque son varios versículos, pero Tito 1, 2 nos dice que Dios no miente. Y Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 6, verso 18, nos dice que es imposible que Dios mienta. ¿Y por qué, hermanos? Simplemente por una afirmación que está muy clara en la Biblia. Dios es el Dios de verdad. Nos lo dice el Salmo 3. Salmo 3, Salmo 31, verso 5. Isaías 65, versículo 16, y luego no solamente dice, eso afirma la palabra, sino que también en el Salmo 86, versículo 15 nos dice que es grande, pero que es grande en verdad. Y su palabra, Juan 17, 17, usted nos dice, su palabra es que, hermanos, es verdad. Entonces, por medio de un mensajero que ocupó, su nombre es Gabriel, usted lo sabe, estamos en la escena del nacimiento. Este ángel Gabriel, o arcángel Gabriel, mejor dicho, Dios le había prometido a Zacarías el nacimiento de su hijo. Lucas capítulo 1, versículo 13, fueron las palabras del ángel Gabriel. Usted me acompaña, por favor. ¿Qué dice el versículo 13? Estamos en Lucas 1. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre como, hermanos, Juan. Y el versículo 14, ¿qué dice? Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Esto sucede, es la presentación del arcángel Gabriel acercándose a ¿quién? A Zacarías. Y aquí, después de días, muchos días después de este anuncio que este ángel le hizo, entonces sucede que Elizabeth dio a luz. Es lo que vemos aquí. Elizabeth da a luz y dice el verso 58, por favor, 57 de Lucas 1, Elizabeth dio a luz un hijo, y el verso 58, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ¿qué hicieron ellos? A ver, hermanos, ¿y esto no había sido dicho por el ángel? ¿El arcángel Miguel?
el arcángel les había dicho que y tendría gozo y alegría, y muchos se iban a gozar de su nacimiento. Y tal como lo dijo el ángel, fue así como sucedió. Ahora, el hecho de que Lucas nos diga en el versículo 57 que se le cumplió el tiempo a Elizabeth, porque es lo que nos dice el pasaje del verso 57, esto, hermanos, no es otra cosa. Yo quiero que vean aquí, hermanos, es la escena del clímax de la obra redentora. El nacimiento de Juan el Bautista es el punto cumbre donde inicia la gran historia, la tan esperada historia de la redención. ¿La redención de quién, hermanos? De toda la humanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque después del nacimiento de Juan el Bautista, vendría el nacimiento de quién, hermanos? Del Mesías prometido. Entonces, al nacimiento de este Juan, el antecesor del Mesías, vendría en 6 meses más el nacimiento del Señor Jesucristo, quien lograría la obra de redención y ratificaría el nuevo pacto. Este nuevo pacto, hermanos, que traería el sacrificio perfecto, el sacrificio único, el sacrificio que acompañaría el perdón de pecados de quienes, hermanos, de todos nosotros, y traería para nosotros no solamente el perdón de pecados, sino vida eterna a todo aquel que cree. Entonces, a todo aquel que cree, estamos hablando desde Adán, hermanos, desde el primer hombre que fue quien, hermanos, Adán. El sacrificio de Dios a través de la persona de Jesús traería el perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que cree. El nacimiento entonces de Juan trajo, o más bien quitó, el estigma de aquella mujer rechazada. ¿Quién, hermanos? Elizabeth. Usted debe de saber que en el contexto judío, una mujer que no daba hijos era una mujer que, hermanos, inútil, criticada. Porque una mujer que no daba hijos, la gente decía que era una mujer pecadora, que algo debió haber hecho, que no servía para nada, porque para lo único que podía servir una mujer judía era para dar, ¿qué, hermanos? Hijos, preservar ¿qué, hermanos? La sangre judía. Por lo tanto, al no tener hijos, era una mujer inútil. Ella vivió toda su vida con ese estigma. Ese estigma, hermanos, es marcada, señalada. Y no solamente eso, sino rechazada. Y finalmente llega el nacimiento de Juan y quita este dolor. Porque, hermanos, cuando la gente nos rechaza, cuando la gente no nos considera, nos sentimos así. ¿Cómo, hermanos? Solos, no queridos. Y esto trae repercusión emocional. Entonces, este estigma de la esterilidad de Elizabeth fue quitado y por lo tanto trajo alegría a ella, a sus amigos, a sus parientes. Y dice el versículo 58 que se regocijaron ¿con quién? Con ella. Y esto me recuerda a otra mujer anciana, estéril. Su nombre, Sara, esposa de Abraham. Y usted debe de recordar que ella dio a luz ¿a quién, hermanos? A Isaac. ¿Sí? Génesis 21 nos narra esto. Y quizá usted lo recuerda o no. Isaac, ¿qué significa? Reír o risa. Así es. Porque cuando a Sara le dijeron que iba a tener un hijo, ¿ella qué hizo? Se rió, dijo, soy mayor, he dejado de producir, no tengo posibilidad.
física de que se logre o que yo pueda dar un hijo. Sin embargo, hermanos, el hombre se olvida de la misericordia. La misericordia de Dios fue mostrada a Elizabeth como fue mostrada a Sara. Y ellos dice ahí que, por favor, vaya conmigo al texto, solamente quiero leer el versículo 58. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, ¿qué, hermanos? Su misericordia, se regocijaron con ella. Dios engrandeció algo, hermanos, su misericordia. Ahora yo quiero dar una definición de misericordia porque quizá no entendemos qué es la misericordia. Misericordia o la misericordia de Dios es el accionar, el obrar de Dios de forma amorosa para aquellos que sufren sin merecerlo. Yo le pregunto, hermanos, ¿Elizabeth había hecho algo malo y por eso había sido castigada en esterilidad? No. Misericordia es el actuar de Dios de forma amorosa para aquellos que sufren o han sufrido sin merecerlo. Seguramente Elizabeth había hecho muchas cosas, había cometido pecado de muchas cosas porque era una mujer como nosotros y había sufrido consecuencias por causa de su pecado, pero la esterilidad que ella tenía no era por algún pecado, era algo no merecido. Sin embargo, Dios mostró su misericordia y no solamente mostró, sino que fue engrandecida. ¿Sí? Ahora, la misericordia de Dios es algo que en este pasaje está allí como algo latente y algo que usted y yo no podemos dejar de ver. Vaya usted al versículo 50 de este mismo capítulo, todo en este versículo, en este capítulo 1. Este es algo que está diciéndose allí, son palabras, mire, vea usted el versículo 45, y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma, y usted sabe que esto es el Magnificat, lo conoce, el canto de María, palabras ahora, María no era una persona desconocida de la palabra de Dios, ella conocía la Escritura, ella había ido desde qué, hermanos, desde niña, y conocía los pasajes, y ella era una pequeña que había sido criada, como hace un momento escuchaba a mi hermana Mari Carmen decir, que muchos de nosotros no crecimos con qué, hermanos, con la palabra de Dios que entrara a nuestros oídos y a nuestro corazón. Y cuánta falta hace que tantos niños puedan escuchar la palabra de Dios. Dice el texto del verso 50, y su misericordia es, ¿qué, hermanos? De generación en generación a los que le temen. Y el versículo 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de qué, hermanos, de la misericordia, para hacer qué, misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y el versículo 70, por favor, váyanse al verso 70, por la entrañable, ¿qué, hermanos? Misericordia de nuestro Dios con que nos visitó. Eso es el versículo 78, perdón. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. A ver, hermano, aquí, por favor. Esta pareja es una pareja de qué, hermanos? Diríamos de qué? De viejitos. ¿O no, hermanos? Somos ancianos. Unos viejitos. Viejitos que, usted, le pongo nuevamente, recuerdo, en el contexto judío, la línea sanguínea de Zacarías se había, ¿qué, hermanos? Acabado.
no podría tener descendencia, ¿cierto o no? Y para un judío la descendencia era lo más preciado. Ellos técnicamente estaban esperando su muerte. No podrían heredar. María fue juzgada toda su vida y Zacarías simplemente quedó sin línea sanguínea para heredar a alguien. Y estos ancianos que habían vivido estigmatizados, señalados, denigrados por la esterilidad, Dios les mostró hermanos, su misericordia. Y yo hoy le digo a usted, nuestro Dios es un Dios que es grande, ¿en qué, hermanos? En misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Y usted viene hoy aquí y Dios a través de su palabra nos dice, si usted está pasando alguna situación, si usted está padeciendo algo, si usted está siendo señalado, rechazado, si se siente solo o abandonado, Dios hoy nos recuerda, Él es el Dios de la misericordia y se acuerda de sus hijos. Y Dios quiere extender a usted su misericordia. Porque Él es Dios por naturaleza, un Dios de misericordia. Y Él no hace otra cosa sino mostrarla y la muestra cuando, hermanos, día con día. Este nacimiento, en primer lugar, entonces nos recuerda que Dios cumple su qué, hermanos, su palabra, sus promesas, y que Dios es un Dios de misericordia. Pero voy a algo más. Hay una afirmación más de Dios que este pasaje nos da. Dios tiene un propósito hermoso en esto. Verso 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre como le quería llamar y pidieron una tablilla. Escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos, ¿qué? Se maravillaron. Me detengo aquí. Dios es un Dios de gracia. La gracia y la misericordia van de la mano. Yo le dije que la misericordia es el actuar de Dios de forma amorosa para aquellos que no, ¿qué, hermanos? No lo merecen. Y la gracia es la bendición inmerecida, el regalo inmerecido. Dios es un Dios de gracia que se deleita en mostrar misericordia a los pecadores. Isaías 30, 18, mire el pasaje que puedo leerle a usted. Dice, escribe Isaías en su capítulo 30, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros, ¿qué, hermanos? Misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados los que confían en Él. Entonces, Dios muestra su misericordia para quienes, hermanos, para nosotros, los que hemos pecado, los que no merecíamos el perdón, y Dios muestra su misericordia. Y por lo tanto, hermanos, nuestro Dios se llena de gozo, le agrada, es lo que quiere decir, encuentra gozo y alegría cuando su pueblo, cuando da a su pueblo bendición, aunque él no lo merezca. Y no solamente da bendición,
sino que detiene. Hay dos cosas, y esto he hablado, hermanos, de la forma en que Dios muestra, o se muestra a sus hijos. Dios bendice y muestra misericordia, muestra su amor para los pecadores que no lo merecen y detiene su, ¿qué, hermanos? Su ira. Eso se le llama longanimidad. Detener el juicio, o sea, el castigo, y mostrar, ¿qué, hermanos? Su amor a quien no lo merece. Eso es longanimidad. Dios retuvo su juicio y mostró su amor. Y aquí está este Dios que está mostrado en su palabra, y usted puede ver escenas claras de ese amor. Acompáñame al capítulo 15 de este mismo evangelio, Lucas 15. Y solamente voy a tocar, como dibujar para usted, hermano, esa muestra del amor de Dios. Lucas 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por cuántos? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan, ¿qué, hermanos? Arrepentimiento. Usted debe de recordar que Lucas 15 tiene varias parábolas, y esta es una de ellas. ¿La parábola de qué, hermanos? De las ovejas. Y dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dios disfruta, Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Y el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que, ¿qué, hermanos? Que se arrepiente. Es otra parábola. ¿Qué parábola es esa? Está ahí. ¿Cuál es? De la moneda perdida. Y más adelante, después del capítulo, el versículo 16, creo que es, viene la parábola del hijo, ¿qué, hermanos? Del hijo pródigo. Y el versículo 20 nos dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué hizo su padre? Fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué, hermanos? A ver, hermanos, esto es misericordia o no es misericordia. ¿Es amor o no es amor? Ahora yo le pregunto, ¿ese hijo merecía el amor de su padre? Ese hijo, meses antes, había deseado la muerte de quién, hermanos? De su padre. Porque quería su herencia. Y la herencia no se da hasta que, ¿qué, hermanos? Hasta que mueren. Ese hijo no merecía el amor de su padre. Pero su padre todos los días estaba ahí desde su puerta esperando que algún día, ¿qué? Su hijo, ¿qué? Su hijo llegara. Y cuando lo vio de lejos, no se esperó a que llegara él. Al verlo de lejos, hermanos, salió corriendo y lo abrazó y se echó sobre su cuello. ¿Y qué, hermanos? Y le besó. Y dice el verso 21, hermanos, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Hermano, quiero terminar esta mañana y quiero que usted se dé cuenta de lo maravilloso que es Dios. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, que actúa de forma amorosa para quienes no lo merecemos y detiene su castigo. Este es el Dios que está presentado aquí. Y el nacimiento de Juan no era otra cosa, hermanos. Una mujer y un esposo, una pareja que vivió confiando en Dios y que fueron juzgados y que vieron quizás sus esperanzas perdidas, pero a su tiempo, hermanos, al tiempo perfecto de Dios, Dios mostró su misericordia. Quizá para muchos Dios es un Dios que se tarda, pero Él conoce conoces el momento exacto que necesita usted y que necesito yo. Y Dios muestra su misericordia. Termino diciéndole que en Efesios 1, capítulo 1, verso 9, Pablo nuevamente refiere respecto al ser de Dios y escribe: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su que, hermanos, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios es un Dios que hace siempre las cosas y las hace por una razón. ¿Me explico? Dios no actúa de forma irracional. Dios tiene propósitos y cada propósito de Dios siempre es un propósito de misericordia. Dios tiene buenos propósitos para sus hijos, los elegidos, desde antes de qué, hermanos, de la fundación del mundo. Entonces, los que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, como lo dice Pablo, es sobre quienes derrama abundantemente sus riquezas en gloria, ¿no? ¿Lo recuerda usted o no? Sus riquezas de gracia por toda la eternidad. Porque desde el momento que Dios se fijó en nosotros, Él corre a nosotros y muestra su misericordia. Y desde ese momento hasta la eternidad, usted es un hombre bendecido, con un propósito de misericordia. Porque Dios lo ha tomado, Dios se fijó en usted y Dios puso en usted su amor y mostró su amor. Pero ese amor, hermanos, no es como el amor de nosotros, que de repente mostramos afecto, cariño y después, ¿qué, hermanos? Nos olvidamos y cambiamos y nos enojamos. Dios toma una vida de un hijo y desde ese momento lo ama, y lo ama cuando, hermanos, eternamente. Propósito misericordioso y eterno, es lo que quiero decirle. Esa es la forma del ser de Dios para con sus hijos. Entonces, Él es el Dios de toda gracia. Pedro 5, ¿lo recuerda? Mas el Dios de qué, hermanos? De toda gracia. Los perfeccione, ¿sí? ¿Lo recuerda? Entonces, Él es el Dios que da gracia, Él es el Dios que se sienta en ese trono de gracia, porque ese es el actuar de Dios. Sus propósitos son propósitos de gracia para con sus hijos. Y la Biblia describe la gracia de Dios, y voy a terminar con pasajes. Vaya a Santiago 4, por favor. Santiago 4. No quiero que nos perdamos esos pasajes. Es como el postre de esta comida tan rica que Dios ha preparado esta mañana para nosotros. Santiago 4, verso 6, nos dice: pero él, hablando de Dios, pero Dios da, ¿qué, hermanos? Mayor gracia.
mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y no solo eso, hermanos, sino que su gracia no solamente es mayor, sino que su gracia es superabundante. Vamos a 2 Corintios, 2 Corintios 9, por favor, hermanos. Verso 14. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante, ¿qué, hermanos? Gracia. Entonces su gracia es mayor, su gracia es superabundante. Él es el Dios de toda gracia. Y voy a una cita más. 2 Timoteo 1:9. Dice el texto, 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fuese dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, esa gracia, hermanos, es la gracia soberana. Dios decidió soberanamente tomarnos como, ¿qué, hermanos? Como hijos. Y ya no me da tiempo de leer Efesios 1:7. Su gracia es rica. Y también lo afirma Efesios 2:7. Y su gracia, como dice Pedro, en 1 Pedro 4:10, es multiforme gracia. Y en 2 Corintios 12:9, su gracia es suficiente. Y en Hechos 4 dice que su gracia es abundante. Y en 1 Tito 1:14 dice que también su gracia es abundante. Y Pablo, voy a con la última, póngase Efesios 1:6. Efesios 1:6. Dice el texto, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. La alabanza de la gloria de su gracia. Entonces su gracia, hermanos, es mayor, su gracia es superabundante, su gracia es soberana, su gracia es multiforme, su gracia es suficiente, su gracia es abundante y su gracia es gloriosa. Él es el Dios. Y el hecho de este nacimiento de Juan afirma que Dios cumple sus promesas, que Dios manifiesta su misericordia a aquellos que no lo merecen y que su propósito para con todos sus hijos, sus propósitos son de gracia. Una gracia que salva, una gracia que perdona, porque usted necesita encontrarse con Cristo y ser perdonado. Pero esa gracia no solamente es algo que nos toma por un momento, su gracia nos toma y hasta que estemos en su presencia, ahí es donde se acaba, porque no habrá más gracia, sino habrá solamente la gloria de Dios. A ti la gloria, Padre, en esta mañana. Gracias por hablarnos, gracias por estar cerca de nosotros. Que tu palabra quede hoy guardada en nuestros corazones, adorándote por tus promesas que se cumplen, por tu misericordia que se hace presente cada día, porque hoy nos hablas, y por esa gracia, Señor, que nos tomó desde antes, y esa gracia que hoy nos lleva a verte a ti como ese Dios que perdona, esa gracia abundante, esa gracia gloriosa, esa gracia que queda claro, que muestra tu amor y lo que tú eres en todo momento. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén.